Hola, buenas noches, ¿cómo están? Este va a ser nuestro primer encuentro sincrónico, ¿sí? Y vamos a hablar de texto, propiedades textuales y tramas textuales. Bien, vamos a lo que es el texto. El texto viene del latín y significa tejido. El texto es un entramado de palabras o oraciones, ¿sí? Porque la mayoría de las veces va a ser más de una palabra, pero eso no significa que siempre sea así. La característica principal es que es una unidad lingüística de comunicación, es decir, el texto siempre se hace para algo, que es para comunicar. Eso es lo más importante que tiene que salir de esta definición. El texto va a aparecer en distintos ámbitos, siempre vamos a estar en contacto con el texto, ¿sí? En el ámbito periodístico, administrativo, en distintos portadores, diarios, revistas, Facebook, ¿sí? Instagram, en todas partes. Y hay que tener presente, como les dije recién, la intención del emisor. Esto se va a relacionar con las funciones del lenguaje, que después las vamos a ver. El formato, ¿sí? La trama que utiliza y el contexto y el significado de las palabras. Ahora veamos las propiedades textuales. Las más importantes son la coherencia y la cohesión. ¿Qué es lo que es la coherencia? Que el texto tiene que tener sentido, un sentido global, ¿sí? Un sentido global de todo lo que va a decir. Es decir, si el texto está hablando de las orcas, todos los párrafos tienen que hablar del mismo animal. No puede mezclar las orcas y los caballos, a menos que esté haciendo algún tipo de comparación, o las orcas y los extraterrestres. No tendría sentido ese texto, ¿sí? La cohesión tiene que ver en cómo se unen esas partes, es decir, cómo uno una oración con la otra, cómo uno un párrafo con la otra. La adecuación tiene que ver en dónde estoy, dónde me sitúo para hablar mi texto. ¿Quién es mi receptor? ¿Quién es el que me escucha? ¿Tengo confianza con esa persona? ¿No tengo confianza? Acá, por ejemplo, no es lo mismo hablar con un directivo que con un amigo. Los términos, las palabras que utilicen no van a ser las mismas. Y la corrección tiene que ver con las reglas ortográficas y morfológicas y sintácticas que uso. Es decir, por ejemplo, la palabra hola, con H y sin H existen las dos, pero significan diferentes cosas. Si yo hago un texto que está mal escrito ortográficamente, puedo confundir a mi lector, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo que evitar, porque el texto tiene que tener una intención clara. Vamos ahora con las tramas textuales. Después en otro video vamos a explicar lo de las funciones. Bien, tramar significa entrecruzar los hilos. Entonces podríamos decir que el texto es tejido, hecho de palabras, y la trama es la organización interna de ese texto. Dijimos que todo texto sí tiene una intención, y eso lo vamos a ver con las funciones del lenguaje. Esa intención responde el para qué se hizo ese texto. En cambio, la trama tiene que ver con el cómo se estructura, cómo se organiza ese texto, ¿sí? Los textos no van a tener una única trama, van a tener una trama que va a ser predominante, pero siempre van a estar mezclando. Las tramas que más aparecen son la narrativa, la descriptiva, conversacional, argumentativa, expositiva, explicativa e instruccional. La narrativa es aquella que me relata hechos. Hay personajes, a esos personajes les sucede algo, hay un tiempo y un espacio. ¿Dónde la encontramos? En los cuentos, en las leyendas, en las noticias. La descriptiva me presenta características, me dice cómo es un personaje, un lugar, ¿sí? Un objeto, un animal. Esto lo vamos a encontrar en folletos turísticos, en cuentos también, cuando se está describiendo algún personaje o algún animal, ¿sí? La conversacional reproduce las palabras de los personajes, de manera directa cuando tenemos un diálogo o de manera indirecta cuando hay una cita de autoridad, por ejemplo. Esto lo encontramos en las obras de teatro, en las entrevistas, etc. La argumentativa es aquella que comenta o confronta ideas u opiniones. Esta la vamos a encontrar en los artículos de opinión, en las publicidades, en las propagandas, ¿sí? La expositiva explicativa es aquella que presenta un tema y lo explica. Lo va a desarrollar a todo ese tema. Por eso se llama expositiva, tiene que exponer. Para exponer tiene que tener conocimiento.
Esto lo encontramos en los artículos de divulgación científica, en los informes, en las monografías, ¿sí? Y la instruccional es la que me da instrucciones, es decir, pasos a seguir. Esta la encontramos, por ejemplo, en los juegos, por ejemplo, en las recetas. La receta me dice paso a paso lo que tengo que hacer. O cuando recibo la tarjeta, ¿sí? Y tengo que llevar al cajero, y me dice paso a paso lo que tengo que hacer. Lo encuentro en todas partes a estos tipos de tramas, ¿sí? Voy a contestar unas preguntitas para darle cierre a esto y para que quede claro posibles preguntas que ustedes harían. Por ejemplo, un texto siempre es escrito y la respuesta es no. Un texto puede ser oral o escrito. Una sola palabra puede ser un texto, eso lo expliqué recién. Sí, una sola palabra puede ser un texto. Por ejemplo, la palabra hola tiene una intención, es un saludo. Ese se considera texto. ¿Un texto puede tener más de una trama? Sí. Siempre hay una trama que predomina, pero obviamente pueden aparecer más de una. Por ejemplo, en una narración puede ser que en una parte predomine la trama narrativa y en alguna otra parte predomine la descriptiva porque me está describiendo algún personaje o algún objeto. Otra de las preguntitas que se podrían plantear ustedes es, ¿un texto puede tener más de una trama? Ya lo vimos. Un texto, ¿qué pasa si el texto no tiene coherencia? Si el texto no tiene coherencia no se va a entender, ¿sí? No puedo andar mezclando temas. ¿La coherencia y la cohesión son lo mismo? No. La coherencia es darle un sentido global al texto, tener un tema principal y respetarlo, mientras que la cohesión es cómo se unen esas oraciones, esos párrafos, ¿sí? Bueno, esto sería todo, espero que se haya entendido y los espero en las consultas. Chao, muchas gracias.